Muy buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy en este espacio. La Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara les da la más cordial bienvenida a este webinar en el marco del reciente Día Internacional de la Oposición a los Alimentos Transgénicos, donde escucharemos a una invitada especial para abordar el tema denominado Los alimentos transgénicos en el derecho comercial internacional, el caso del maíz en México. Para ello contamos con la valiosa participación de la doctora Edna Ramírez Rojas. En este momento me voy a permitir leer una breve reseña curricular de nuestra especialista que abordará el tema el día de hoy. Es profesora investigadora titular A de tiempo completo y jefa de Departamento de Estudios Jurídicos del JUCOSTA de la Universidad de Guadalajara. Previamente, en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, fungió como supervisora del programa doctoral ProDoc Law. En la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown fue asistente editorial del profesor John H. Jackson. Además, fue investigadora visitante en la Universidad Nacional de Singapur. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, profesora con perfil deseable PRODEP, tiene reconocimiento PROESDE de la Universidad de Guadalajara y es autora de más de 60 publicaciones científicas y de divulgación. Además, cuenta con 20 años de experiencia como consultora internacional en más de 58 jurisdicciones del mundo para los sectores público y privado en asuntos jurídicos y políticos en materia de comercio internacional e inversión. Ha realizado proyectos de asistencia técnica para la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la Unión Europea, la Organización Mundial del Comercio, la Organización para la Cooperación Islámica, el Banco Islámico de Desarrollo, la Unión Económica y Monetaria del África Occidental, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Y ha fungido como funcionaria en organismos internacionales como UNCTAD en su división de facilitación de comercio, la Organización Mundial de Comercio en la división de asuntos jurídicos y el Banco Interamericano de Desarrollo en el área de comercio e integración. Es un gusto y un honor contar con su valiosa participación y sin más preámbulos cedo el uso de la palabra a la doctora Edna Ramírez. Licenciado Luis, muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un honor estar en este foro y sobre todo poder estar hablando de este tema tan importante. En realidad es un tema que nos atañe a cada uno de nosotros y que no todas las veces se cuestiona uno, ¿no? La intención de esta presentación es dar una visión general, una visión internacional de cómo es que estos alimentos transgénicos pues llegan a tantos consumidores alrededor del mundo, ¿no? Y esto es pues a través del comercio internacional. Entonces, la intención es precisamente también como ustedes saben, vivimos en un mundo de reglas, hay veces que se cumplen, hay veces que no, pero pues la intención de esta presentación es precisamente mostrar cuáles son estas reglas que existen, que se contemplan en algunos tratados internacionales y cuáles son estas condiciones que se tienen que cumplir para importar ciertos productos, ¿no? En este caso vamos a enfocarnos a los productos transgénicos. Y bueno, sin más preámbulo, yo creo que es importante que analicemos desde la siguiente visión, el tema de todo el contenido que se va a dar, va a ser de esta presentación, se divide en dos pilares. Primero hablaré de los alimentos transgénicos como tales y hablando, partiendo desde su definición, al igual de lo que es el derecho comercial internacional y aquellos acuerdos internacionales que son relevantes en esta materia, así como aquel acuerdo que se convierte vital en el comercio internacional en el mundo de los alimentos transgénicos. Y también, pues, cómo se han suscitado algunas diferencias comerciales entre países. Voy a dar algunos ejemplos de precisamente cuando se han restringido el acceso a ciertos mercados de ciertos países, estos alimentos transgénicos y se ha alegado que esta manera de restringirlos no ha sido apropiada
y que no está en conformidad con el derecho comercial internacional. Entonces, esa es lo que genera una diferencia entre distintos gobiernos. Y bueno, después nos vamos a enfocar en un segundo lugar en una diferencia pues específica que estamos viviendo hoy por hoy en México, de la cual pues precisamente habla del maíz transgénico, ¿no? Vamos a dar un contexto de lo que es el comercio del maíz, de lo que significa para México, comercialmente hablando también, de lo que estas importaciones también económicamente hablando significan para México y en qué etapa vamos en esta disputa y cuáles serían también las siguientes etapas. Y bueno, al final brindaré algunas conclusiones. Entonces, comencemos con el tema, como siempre digo, tengo la virtud o no virtud de ser abogada y siempre pues nuestro punto de partida son las definiciones, ¿no? Para saber cuánto, de qué estamos hablando y qué se conoce como un alimento transgénico. Entonces, aquí vale la pena identificar que los alimentos transgénicos también son conocidos como organismos genéticamente modificados, ¿sí? En específico, estamos hablando de aquellos, o técnicamente hablando, son aquellos alimentos que se les ha modificado su ADN. Entonces, esto es para saber a qué nos referimos y podríamos ejemplificarlo de tres maneras, ¿sí? Según esta definición, la ha dado la Organización Mundial de la Salud desde el 2005. A partir de ella, pues se pueden identificar tres variantes. Los cultivos genéticamente modificados, donde se puede utilizar, son cultivos que pueden utilizar directamente como alimento y que han sido modificados genéticamente, como ya dije, por ejemplo, las plantas de maíz o soya manipuladas genéticamente para ser tolerantes a un herbicida específico o resistente al ataque de las plagas. Recuerden que ahora ya no hablamos de los alimentos, sino de los alimentos que noblemente se sembraban en la tierra y bueno, nada más se tenía que estar supervisando su desarrollo normal a través de un riego, ¿no? Después de un riego, sino que ahorita tenemos que estar hablando de una calidad que tienen que cumplir unos certificados de calidad, sobre todo cuando estamos hablando de un comercio transfronterizo, ¿sí? Entonces, tienen que tener precisamente los fertilizantes, los herbicidas, todos los químicos que van alrededor de estos, que necesitan para sobrevivir los tiempos, ¿no? Porque estamos hablando que no es un consumo inmediato el que se tiene de estos alimentos, sino que pasa por etapas, por distintas etapas de que sale de su lugar de origen hasta que pasa una frontera y que llega al mercado final, ¿no? Entonces, no dejemos de conceptualizar que estamos hablando de alimentos que traspasan las fronteras. Entonces, en segundo lugar, estamos hablando también de alimentos que contienen un ingrediente o aditivo derivado de un cultivo modificado genéticamente. Y en tercer lugar, estamos hablando de alimentos que se han producido utilizando un producto auxiliar para el procesamiento, el cual puede provenir de un microorganismo modificado genéticamente, por ejemplo, aquellos quesos que son elaborados a partir de la quimosina recombinante o producido por un hongo filamentoso manipulado genéticamente, este, por el
Gulis, perdón si no pronuncio de una manera correcta estos nombres científicos, Níger para la producción de una enzima bovina, ¿sí? Entonces, estamos hablando precisamente ya de la industria que entra al mundo agrícola en este caso. Entonces, y cómo interviene en modificar el ADN de los alimentos, ¿no? Que puede ser en estas diferentes variantes que les comentaba. Después, hablando de lo que son, estos son los alimentos transgénicos, les comentaba de lo que pueden ser, de lo que es una definición de lo que es el derecho comercial internacional, ¿sí? En este tipo de derecho se refleja en tratados internacionales. Son aquellas regulaciones que existen del comercio internacional que existe entre los gobiernos de distintas naciones, y que se realiza pues de manera transfronteriza, es decir, que existe un intercambio de bienes o de servicios a través de las fronteras, ¿sí? Ese es pues el comercio internacional y el derecho comercial internacional se refleja en los distintos tratados internacionales que negocian estas partes y precisamente pretende aclarar todas las condiciones para que estas importaciones o exportaciones de los productos transgénicos se conviertan cumplan requerimientos científicos, ¿sí? Y que también estén cumpliendo con los requerimientos comerciales para que exista un libre comercio. Es importante tener en cuenta aquí el concepto de libre comercio también, ¿sí? ¿Cuál es el libre comercio? Es intentar eliminar aquellos obstáculos, arancelarios o no arancelarios. ¿Qué son los no arancelarios? Las licencias, los cupos, todo aquello que, pues, prácticas específicas que existen, que se den en las fronteras y que no permitan una fluido, que no permita que fluya, digamos, el comercio internacional en los productos o servicios de los que estamos hablando. Entonces, para que hablemos de un comercio libre, es que tiene que haber la menor cantidad de obstáculos y para que circulen libremente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces los países con distintos objetivos, ¿sí? Precisamente restringen el acceso a su mercado de alimentos, en este caso, o de cualquier producto y servicio, en este caso de alimentos transgénicos de otras nacionalidades, ¿sí? Los objetivos son distintos, persiguen objetivos de política pública, y bueno, los vamos a ver en cuanto veamos el tema de las diferencias comerciales, ¿no? Entonces, existen, sí, el tema de la restricción de los alimentos transgénicos viene desde las políticas públicas. Son decisiones que toman los gobiernos para que no ingresen ciertos alimentos que se consideran transgénicos, ¿sí? Entonces, vamos a ver dónde se reflejan hay distintos tratados internacionales. Estos tratados internacionales, cada uno persigue distintos objetivos y son firmados por distintas partes, ¿sí? Las partes que forman, pues ahora sí que parte de estos tratados de libre comercio, pues son los que se comprometen a cumplir con estas condiciones en materia en este caso que estamos hablando específico, pues son tratados internacionales relacionados con los temas de alimentos transgénicos. Por ejemplo, y hay varios de ellos. Voy a citar algunos ejemplos nada más. El convenio sobre diversidad biológica, ¿sí? Que precisamente pretende o está buscando la conservación y el uso sostenible de los ecosistemas y aborda los efectos ambientales de los organismos genéticamente modificados. También podemos citar el protocolo de Cartagena sobre bioseguridad, donde
precisamente regula la introducción de especies que podrían tener efectos ambientales adversos. Y en el caso de los organismos genéticamente modificados, regula especialmente los movimientos transfronterizos, ¿sí? También existe la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, que pretende prevenir la propagación de plagas. Luego está que también pretende esta misma, la conservación de la diversidad de plantas y la protección de recursos naturales. Y bueno, también hay organismos internacionales que precisamente vigilan la afectación en la salud, porque aquí esto es un tema de salud pública, ¿sí? Por eso es que son los gobiernos los que toman estas decisiones, ¿sí? Del acceso de otros alimentos importados, de alimentos importados con distinta nacionalidad al de los países, ¿sí? Y que restringen este acceso, pero lo tienen que hacer para estar en cumplimiento con con estas obligaciones internacionales o tratados internacionales, pues lo tienen que hacer siguiendo distintos requisitos, ¿sí? Y ellos se comprometen, ellos son los gobiernos los que se comprometen a cumplir estos requisitos. Entonces, como les comentaba, existen otras organizaciones internacionales que van más allá de un simple tratado, que vigilan constantemente la salud, ¿sí? La salud humana, la salud de los animales o la preservación de los vegetales, ¿sí? Estas organizaciones internacionales tienen sus propios textos jurídicos, sus propios acuerdos, donde están constantemente evolucionando y están precisamente adaptándolo a las necesidades actuales. Y precisamente pues lo que pretenden es fomentar y que exista una mejor salud y evidentemente que los distintos agentes que puedan afectar esta salud, pues que se disminuyan y que para que pueda mejorar sea la salud humana, la animal o la preservación de los vegetales, ¿no? Entonces, como les decía, por ejemplo, está la OMS, ya de hecho la citamos al principio, la Organización Mundial de la Salud, que constantemente está actualizando con distintas pruebas científicas, evidentemente, cuáles son estas condiciones y cuáles son los alimentos que afectan la salud humana o no afectan la salud humana. Y son los que dictan estas normas internacionales, ¿sí? Para que se refieren, es la autoridad que se refiere a cuidar esta salud humana. Luego también está otra organización, la Organización Internacional de CEPISOT, que están buscando cómo exista una preservación de los vegetales, y también está la FAO, ¿sí? Que habla específicamente, ahora sí, de los productos alimenticios, ¿sí? Entonces es por citar distintas organizaciones que ya han venido reflejando a lo largo de los años y que han venido evolucionando cuáles son las condiciones que tienen que tener estos alimentos. Pero existe, ahora sí, relacionándolo con el tema comercial internacional, existe la única organización multilateral donde 164, en breve serán 166 miembros, que son gobiernos que se comprometen a distintas obligaciones, y es la Organización Mundial del Comercio, ¿sí? Y son los que precisamente se comprometen regular este intercambio de bienes y servicios a través de los distintos países. Y entre los países negocian, acuerdan y pretenden cumplir con estas obligaciones. La OMC en 1995 establece un acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias. Este acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias precisamente pretende reforzar
lo que se han dicho en otras convenciones relativas a la salud animal, a la salud humana y a la preservación de los vegetales. Entonces, este acuerdo, precisamente porque dice, en su texto dice, eh, se reafirman las obligaciones contraídas por otros miembros, o sea, por los miembros de la OMC en otros acuerdos. Entonces, confirman lo que dijeron en otros acuerdos, pero además lo hacen sujeto de un procedimiento, es decir, pero si no cumplen estas obligaciones, los miembros de la OMC tienen derecho a comenzar una diferencia, a comenzar un caso, a llevar un caso. Entonces se hace y si no cumple, si siguen sin cumplir, bueno, puede llegar hasta la última instancia que es una suspensión de los beneficios comerciales, ¿sí? Entonces, aquí el tema es que confirman estas obligaciones existentes en distintos acuerdos y pretenden que se busque, que se preserve en el comercio internacional la salud, que a pesar de que se esté comerciando de la manera más libre posible, es decir, sin obstáculos al comercio a través de las fronteras, pero que se comercie de una manera regulada y cumpliendo ciertos lineamientos que establecen aquí. Por ejemplo, pretende en específico reafirmar o también pues confirmar ahora sí que los países se basen en estas normas internacionales, ¿no? En estas normas en materia de inocuidad de los alimentos y vigilando que exista una sanidad animal y que exista esta preservación de los vegetales. Sobre todo, y esto es lo que más se va a recalcar en cualquier tema que tenga que ver con el mundo de la salud, es que todo esté fundamentado, que todas las decisiones gubernamentales estén fundadas en principios científicos, en la medida necesaria y que también estén buscando al mismo tiempo que exista un balance y que no discriminen con otros países, ¿sí? Que den el mismo trato que dan a un miembro que a otro miembro, es decir, a gobierno que otro gobierno de los que son parte de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio. Y bueno, también somete estas obligaciones, como ya les había dicho, al procedimiento de solución de diferencias. Entonces, ¿cuáles han sido algunas de las diferencias que ya han existido en el mundo? Estos son simplemente unos ejemplos, pero el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias es uno de los más recurridos, sobre todo ha aumentado muchísimo la utilización de esto para precisamente regular el punto de los alimentos. En el caso de los alimentos transgénicos, desde los comienzos de la OMC, una de las primeras diferencias, la número 26, Estados Unidos demanda en esa época se les llamaban comunidades europeas, hoy ya es la Unión Europea, y prohíbe la utilización de ciertas sustancias de efecto hormonal en el sector animal. Es un caso conocidísimo que se llama hormonas, ¿no? Porque restringían o impedían, en este caso, las importaciones de carne y los productos cárnicos de Estados Unidos. La hoy Unión Europea, en esa época comunidades europeas, restringí, decía, si se importa, no se permite la importación de los productos de productos cárnicos o de cortes de carne si provienen de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque les están inyectando hormonas, porque están genéticamente modificados. Entonces, justamente es algo donde se lucha y donde intervienen en estas diferencias, intervienen todo el tiempo, se consulta, no nada más es una cuestión de abogados, se consulta, se trae a expertos,
científicos en esta materia de todo el mundo para llevar a cabo estas audiencias. ¿Y qué es lo que pasa? Que si los países pierden o los gobiernos pierden estas diferencias, tienen que modificar estas legislaciones que están prohibiendo el acceso de estos alimentos, pero si las ganan, digamos que, y si lo hicieron en base a lo que habíamos dicho anteriormente, a criterios científicos, en base a normas internacionales existentes que ya crearon otras organizaciones internacionales, entonces hacen de la manera correcta. Si siguen estos criterios de principios, entonces en principio podrían restringir de una manera legal estos alimentos modificados, ¿sí? Entonces, también está otro ejemplo, después, donde también Estados Unidos demanda a la Unión Europea por la aprobación y comercialización de productos biotecnológicos, ¿sí? Estas son prohibiciones de comercialización nacional y de importación de productos biotecnológicos. Entonces, desde ahí vino toda una investigación profunda sobre la definición de cuáles eran estos productos específicos que se les consideraba como biotecnológicos. Entonces, y precisamente pues se repiten las partes. Posteriormente también Estados Unidos impone a México, demanda a México, porque México, en este caso fue el Congreso de la Unión, impone este impuesto, pues el conocido IEPS, y se le titula el caso como medidas fiscales impuestas por México a los refrescos y otras bebidas para los que se utiliza cualquier endulcorante distinto al azúcar de caña, ¿ok? Entonces, aquí lo que están hablando es que el endulcorante precisamente convierte y es per se un alimento transgénico, ¿no? Entonces, estamos hablando de temas que han representado mucho para el comercio internacional, para las economías de estos países. Hay otro ejemplo en el que yo participé cuando trabajaba en la Organización Mundial del Comercio, en la diferencia de Corea, carne de bovino, donde Corea impone una restricción a la carne de bovino y a los productos cárnicos para la protección de los riesgos derivados de la encefalografía espongiforme bovina. Entonces, que es el gran caso conocido como el de la vaca loca. Entonces, en este caso precisamente decían, pues había habido brotes, lo que decía Corea es, había habido brotes en Canadá y de estas vacas locas, y estaban de todas maneras comercializándola hacia Corea. Entonces, si hablamos de tema en general, digamos, es algo que tiene que comprobarse científicamente, ¿no? No nada más es que existan brotes, sino que tantos riesgos existen y tiene que haber una evaluación del riesgo, ¿sí? No se puede nada más, si los países restringen arbitrariamente cualquier alimento transgénico o cualquier producto, sin cumplir las reglas, pues pueden ser sujetos de un caso específico. Entonces, en el caso específico de los alimentos transgénicos, pues lo que sucede es que tienen que seguir criterios específicos, ¿no? Como esto que hablábamos de una evaluación del riesgo. ¿Qué tanto es el riesgo? ¿Cuál es tu evaluación del riesgo? ¿Cuáles son las normas internacionales en las que te estás basando para tu gobierno para tomar una decisión y que en las fronteras no permitan el acceso de cualquier alimento transgénico? Entonces, esto es una visión general. Vamos a pasar a la siguiente parte. Ahora vamos a pasar al caso del maíz de México. El contexto internacional del comercio del maíz en México es el siguiente. En el 2022, México exporta 89 millones de dólares en maíz, ¿sí? Se convierte en el exportador número 31 de maíz en el mundo. Ese mismo año
el número que ocupa el maíz como un producto, como uno de los productos pues, exportados en México es el 348. El principal destino del maíz de las exportaciones que tenemos en México es Guatemala, Estados Unidos, El Salvador, Perú y el Ecuador. Por otro lado, las importaciones de México son de 5.000 millones, 38, 5.38 mil millones de dólares. Es inmensamente mayor las importaciones del maíz, ¿sí? Se convierte que las exportaciones. Sí, se convierte en el importador número 2 de maíz en el mundo, ¿ok? Obviamente obedece al consumo, a la demanda que tiene ese producto en nuestro país. El mismo año el maíz fue el producto número 12 más importado en México, ¿sí? Y México importa el maíz principalmente, pues, de Estados Unidos, de Brasil, de Sudáfrica, de Argentina y de Chile. Entonces, aquí es donde, o sea, vemos en cuanto al balance comercial, pues no es que represente tanto para nuestras exportaciones. Y entonces aquí es donde se pregunta uno la decisión gubernamental de tomar de emitir este decreto. Sí, vamos a pasar a la parte precisamente de los antecedentes de esta diferencia. Entonces, esta es la importancia que tiene el maíz en México, donde sus importaciones son mayores, y entonces emiten en el 2020, en el Diario Oficial de la Federación, un decreto que establece las acciones que debe realizar la Administración Pública Federal, le hace pues las secretarías de Estado para sustituir el uso de glifosato y de los agroquímicos, que evidentemente son aquellos químicos y herbicida que se utiliza en el maíz transgénico, ¿sí? Tratándose específicamente del maíz, se establece que las autoridades revocarán y se abstendrán de otorgar permisos de liberación al ambiente en territorio nacional de semillas de maíz genéticamente modificado. Entonces, están hablando precisamente están hablando ahora sí de una abstención de otorgar permisos, es decir, no se van a otorgar permisos justamente para ese tipo de maíz. El decreto prevé que el maíz genéticamente modificado no puede ser destinado al consumo humano, ya en la última versión, pero sí a la alimentación animal y al uso industrial. Al principio era, estaban emitiendo el decreto para que se abstuvieran de emitir licencias también para el maíz que consumía el humano. Después, seguramente habrá habido algunas consultas donde modifican este decreto y bueno, se está prohibiendo el que se utiliza para la alimentación animal y al uso industrial. Entonces, al concluir el periodo del 2024, del 31 de enero del 2024, y bueno, se están solicitando que se alcance la suficiencia en el abasto del maíz sin glifosato. Acuérdense de este herbicida del que estamos hablando. ¿Sí? Por comentarles cuál es aquí está clara cuál es la oferta, cuál es la demanda que existe en cuanto a cantidad de el maíz que se produce, y bueno, en una línea cronológica, la controversia específica habla que en el 2020 México establece la revocación y abstención de permisos para el uso del maíz genéticamente modificado y del glifosato, justificando que son nocivos para la salud, pero no menciona cuál es la razón científica.
Entonces, después en el 2023, 3 años después, Estados Unidos solicita por escrito una explicación sobre la restricción que afecta al comercio, porque Estados Unidos, ya lo vimos, es el principal el exportador hacia México, nuestro socio número uno del cual importamos el maíz, ¿no? Entonces, se ven afectados de esta prohibición del maíz sin una justificación de la importación del maíz estadounidense, bueno, en realidad es de cualquier maíz, justamente pues con el objeto de que económicamente no siguiera siendo estas importaciones tan disímiles, ¿no? Tan distintas entre las importaciones y las exportaciones que tenemos o entre que simplemente el consumo que se tiene del maíz no sea de una fuente extranjera únicamente, ¿no? Entonces, solicita por escrito, esta solicitud invoca el capítulo 9 de medidas sanitarias y fitosanitarias, pero del Tratado de Libre Comercio Estados Unidos Canadá, ¿sí? Ya no invoca a la OMC, no acuden a la OMC como foro, sino que acuden a la ley especial, al Tratado Internacional Especial, que también contempla un capítulo, el capítulo 9 de medidas sanitarias y fitosanitarias, el cual indica las prohibiciones que tendrán, que estas prohibiciones, estas restricciones de alimentos, tienen que tener una base científica, un sustento científico. Un mes después, México acota la prohibición a la importación y lo que les explicaba anteriormente y el uso únicamente para el ser humano, y excluyen el pecuario e industrial, aunque se establece que deberá sustituir su uso gradualmente sin especificar un periodo. Un mes después, Estados Unidos solicita las consultas técnicas a México, es decir, no es suficiente para Estados Unidos esta modificación. ¿Y qué significa jurídicamente que se solicitan consultas? Pues que se solicitan consultas es la primera etapa, una etapa de negociación, pero formal, iniciando un caso formal contra México, precisamente por este decreto que emite. Y señalando que la prohibición afecta al comercio y no cuenta con el sustento científico. En junio del 23, debido a que la consulta técnica no llega a una resolución, pues Estados Unidos solicita que el establecimiento de un panel, ¿sí? De un panel arbitral, de un grupo de expertos, de árbitros para que solucionen este conflicto en el marco del capítulo 31 del mismo tratado. Y bueno, seguirán ese procedimiento. Por fin en el 23 ya viene esta solicitud. Primero era una solicitud, digamos, más política y ya después jurídicamente, ya en agosto, ahora sí hace formal la solicitud de establecimiento de un panel por parte de Estados Unidos. Ya pues llevan algunos meses, todavía no ha habido una resolución al respecto, pero deben de estar prontos a llegar a esta a resolver sobre si México se basó en normas internacionales para hacer estas restricciones del maíz, para que en este decreto se restringiera la importación del maíz para consumo industrial y para que sea alimento de animales. Y si se basó en normas internacionales, si hubo una evaluación de un riesgo, sí, o sea, si presenta algún riesgo, pero científicamente, y si hay pues los criterios científicos para estarlo comercializando. Entonces, esto es en manera resumida cómo sería cuáles son, vamos a revisar rápidamente nada más, cuáles son las inconsistencias. Como les decía, que la inconsistencia jurídica es que no se basa, que no está en compatibilidad con el artículo 963 del TEMEC o el 966, que son los que garantizan que se aplique nada más la medida de una manera necesaria y no en su totalidad. Es decir, abstención de permisos es una prohibición total de que se permita la importación. Y aquí lo que están alegando es que tiene que ser algo que nada más sea necesario
para la justificación que vaya a presentar México o que haya presentado. Y bueno, como les decía, el tema científico, el tema, lo de la evaluación de riesgo, eso es lo que estará evaluando el panel, si es consistente o no con todos estos temas que ya vienen establecidos en el TEMEC, ¿no? Entonces, para no ahondar más en temas tan técnicos, tan jurídicos, me gustaría pasar a las conclusiones, explorar razones de la medida, intereses económicos o morales, culturales específicamente. Yo creo que este es el fondo del asunto, el tema cultural, además del económico, que ya vimos que sí hay una grande razón económica, y se va a analizar la evidencia científica en relación a el consumo humano, se va a delimitar si México cumple con estas reglas del medio de comercio, del libre comercio o no. Recapitulando, por último, pues vimos los dos pilares de qué son los alimentos transgénicos, cuál es su relación con el derecho comercial internacional, cómo se han presentado ya casos internacionalmente, y que es algo que va creciendo, fueron solamente ejemplos, y en concreto en México, cuál es la realidad que estamos viviendo con un caso específico de restricciones a un alimento transgénico y que se está evaluando ahorita por un panel de expertos y que pronto conoceremos su resolución sobre si cumplió estos requisitos o no cumplió estos requisitos que establecen, pues, que establece el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Les agradezco muchísimo la invitación y estamos a sus órdenes. Gracias, Luis. ¿Dónde? ¿Con mi foto? ¿Con mi foto? Muy bien, muchas gracias, doctora Edna Ramírez, y en el nombre del doctor Dante Jaime Aro Reyes, defensor de los derechos universitarios de la Universidad de Guadalajara, agradecemos su valiosa intervención y presencia en este webinar. Y al público, de igual manera, le agradecemos su presencia y aportaciones, y le invitamos a que nos acompañen en nuestros próximos webinars y a seguir nuestras páginas oficiales de Facebook, Twitter, YouTube, como DDU Oficial. Hasta pronto y muchas gracias.